Bendiciones, hermanitos. Hoy quiero que reflexionemos un poquito sobre una frase que muchas veces escuchamos en nuestros hermanos católicos. Y dicen que las escrituras no se hicieron para discutir. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. En San Marcos capítulo 7 del 5 al 8 dice: por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias. Con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. Palabra del Señor. Aquí escuchamos, hermanitos, cómo los fariseos y maestros de la ley le están reclamando a nuestro Señor Jesucristo que por qué sus discípulos no respetan las tradiciones de sus ancianos. ¿Y qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo para rebatirles eso que ellos le están reclamando? Utiliza la Escritura y dice: con justa razón profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Aquí vemos, hermanitos, cómo nuestro Señor Jesucristo citaba las Sagradas Escrituras para rebatir, para corregir, para enseñar a los que estaban equivocados, en este caso a los fariseos y a los maestros de la ley. Por eso vamos a encontrarnos también nosotros con un discípulo que también hizo lo mismo, que es San Pablo. Vamos a ver a San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 1 al 4. Dice: Pablo y Silas atravesaron Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Palabra de Dios. Aquí vemos, mis hermanos, cómo el apóstol San Pablo, ¿cuál era su costumbre? Ir a las sinagogas todos los sábados. ¿Y qué es lo que hacía él? Dice aquí: por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Discutía con los judíos para convencerlos de que Jesucristo era el Mesías, pero lo hacía con las Sagradas Escrituras, con fundamentos bíblicos. Y por eso daba fruto su predicación. Y dice en el verso 4: hubo algunos que se convencieron y formaron un grupo en torno a Pablo y Silas. Lo mismo hicieron un buen número de griegos, de los que temen a Dios, y no pocas mujeres de la alta sociedad. Aquí vemos, mis hermanitos, que utilizar las Sagradas Escrituras para rebatir, para enseñar, para corregir, aún para discutir sobre la fe, para defender la fe, da frutos, mis hermanos. Por aquí lo estamos viendo con San Pablo. Entonces vamos a seguir viendo qué hacía San Pablo en Hechos, capítulo 8, del 4 al 5. 18, del 4 al 5. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Escuchamos, hermanos, otra vez. San Pablo dice: todos los sábados entablaba discusiones para convencer tanto a los judíos como a los griegos. ¿Y con qué lo hacía? Pues con las Sagradas Escrituras, para que así se convencieran de que lo que él les enseñaba estaba fundamentado en las Sagradas Escrituras. Y luego dice: al llegar de Macedonia Silas y Timoteo,
Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pablo se dedicaba por entero a la palabra, a predicar la palabra de Dios, a enseñar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que no es malo, no es pecado utilizar las Sagradas Escrituras para convencer a los que dudan, para convencer a los que andan por caminos cerrados, para defender la fe. Ahora vamos a ver en Hechos 17, del 10 al 12. ¿Qué nos dice también aquí? Aquella misma noche los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran mejores que los de Tesalónica y recibieron el mensaje con mucha disponibilidad. Diariamente examinaban las Escrituras para comprobar si las cosas eran así. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, hermanitos? ¿Qué es lo que hacían estas personas, estos cristianos? Dice que diariamente examinaban las Sagradas Escrituras, o sea, las Escrituras que ya existían, para comprobar si las cosas eran así como se las anunciaban los apóstoles. Y así ellos se convencían. Y Pablo siempre les hablaba con las Sagradas Escrituras. Y por eso dice que en el verso 12, un buen número de ellos abrazó la fe, y de entre los griegos algunas mujeres distinguidas y también bastantes hombres. ¿Por qué? Porque ellos mismos comprobaban con las Sagradas Escrituras que lo que Pablo les enseñaba era con fundamentos bíblicos. Cuando nosotros hagamos eso, hermanitos, evangelicemos, prediquemos con la palabra de Dios, es cuando vamos a empezar a ver los frutos. Hoy en día, muchos que nos decimos predicadores o misioneros, salimos a las calles, a las casas, pero predicamos nuestras propias palabras solamente, nuestras ideas. Y muchas veces ni siquiera las Escrituras tomamos, ni siquiera leemos la palabra de Dios a las personas. Así como, hermanos, vamos a ver esos frutos de conversión. Hoy vamos a ver Hechos 18, del 24 al 28. Aquí nos habla también de otro personaje. Dice: un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios. Aquí tenemos, hermanos, a otro cristiano llamado Apolo. Y él cómo predicaba, él cómo enseñaba, cómo rebatía a los judíos para hacerles entender que Jesucristo era el Mesías. Dice, pues rebatía, y lo hacía públicamente y con gran acierto, dice, a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Nosotros, hermanos, ¿cómo predicamos? ¿Cómo demostramos que Jesús es el Mesías? ¿Con solamente nuestras palabras o con la Sagrada Escritura? Hoy vamos a ver también lo que nos dice San Pablo ya a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. Dice: además de tu niñez conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Se fijaron, hermanos?
Las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles ¿para qué? Para enseñar, para rebatir, para corregir y para guiar en el bien. Y solamente así sucede esto que dice el verso 17. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Se fijaron, hermanos? Entonces, no está prohibido en la Biblia, hermanos, utilizar las Sagradas Escrituras para rebatir, para corregir, para discutir, para defender la fe, para convencer a aquellos que dudan. Hermanos, ojalá que este mensaje nos ayude a nosotros, para que nosotros de hoy en adelante le demos ese valor que tienen las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo, el Nuevo Testamento también nos habla ya del cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos la Escritura completa. Hermanitos, que Dios les bendiga.